Hermano, hermana, ¿te has dado cuenta que hay personas que trabajaron toda su vida, que se levantaron cada madrugada durante 40, 50, 60 años, que sus manos se llenaron de callos, que su espalda se dobló bajo el peso del esfuerzo y ahora a los 60, a los 70 años no tienen absolutamente nada, nada, ni una casa propia, ni ahorros, ni paz, ni dignidad? Y se preguntan en la soledad de la noche, ¿dónde quedó todo? ¿Dónde se fue el fruto de mi trabajo? ¿Por qué Dios permitió esto? Y hoy, en esta ministración, el Espíritu Santo me ha mandado a decirte algo que va a sacudir tu vida, algo que va a romper cadenas de mediocridad, de maldición financiera, de ignorancia espiritual. Porque no es que Dios te haya abandonado, no es que no hayas trabajado lo suficiente, es que has estado construyendo en la arena, sembrando en tierra maldita y permitiendo que el enemigo te robe lo que Dios ya te dio. Pero hoy, ahora mismo, eso termina. Hoy Dios te va a enseñar los principios eternos que transforman el desierto en jardín, la escasez en abundancia y la vejez sin fruto en una herencia de bendición. Prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar no es motivación barata, es revelación del cielo. Escucha esto con atención, porque esta es una verdad que muchos predicadores no se atreven a decir, pero que el Espíritu Santo grita desde las páginas de la Escritura. No basta con trabajar, no basta con esforzarte, no basta con sudar y sacrificarte si no tienes sabiduría de lo alto. Proverbios 10:22 lo dice claramente. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que puedes trabajar como bestia de carga toda tu vida, pero si no tienes la bendición de Dios sobre tu trabajo, si no estás bajo el pacto, si no honras los principios del reino, todo se escurrirá entre tus dedos como arena. Hay personas que ganan y ganan, pero el dinero se les va en médicos, en vicios, en deudas, en hijos rebeldes, en robos, en traiciones. ¿Y sabes por qué? Porque tienen un agujero en el bolsillo espiritual. Ageo 1:6 describe perfectamente esta realidad. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, un saco roto. Esa es la vida de millones de personas, trabajar y trabajar, pero todo se pierde, todo se evapora, todo desaparece. Y ahora viene la pregunta que debes hacerte con honestidad brutal ante la presencia de Dios. ¿Por qué está roto tu saco? ¿Por qué tu trabajo no produce fruto permanente? ¿Por qué llegas al final de tu vida con las manos vacías? Y te voy a decir algo que va a doler, pero que te va a liberar. Muchas veces no es culpa del gobierno, no es culpa de la economía, no es culpa de tu patrón. Muchas veces eres tú mismo quien está saboteando tu propia bendición. Sí, tú, con tus decisiones, con tus prioridades, con tu desobediencia, con tu ignorancia espiritual, porque Dios estableció leyes para la prosperidad, principios para la multiplicación, y si tú los violas, cosecharás escasez aunque trabajes como esclavo. Déjame mostrarte las razones por las que hay gente que trabaja toda la vida y no tiene nada. Primera razón, nunca honraron a Dios con las primicias, nunca diezmaron, nunca ofrendaron. Malaquías 3:8 hasta 10 lo dice sin rodeos. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Escucha esto. Si tú no honras a Dios con lo primero, con lo mejor, Él no tiene obligación de bendecir lo que queda. Y no me vengas con excusas de que no te alcanza, de que primero tienes que pagar las cuentas, porque cuando tú pones a Dios primero, cuando tú le das lo que es de Él, Él se encarga de multiplicar lo que te queda. Pero si tú robas a Dios, si tú te quedas con lo que es santo, viene maldición, viene devorador, viene escasez, y por eso hay gente que trabaja y nunca acumula nada, porque están bajo maldición financiera por robarle a Dios. Y déjame explicarte algo que muchos no entienden sobre el diezmo. El diezmo no es una ofrenda, no es una limosna, no es un favor que le haces a Dios. El diezmo es reconocer que el 100% de lo que tienes le pertenece a Él. Es declarar, Señor, tú eres el dueño de todo y yo soy solo un administrador. Cuando diezmas, estás activando la protección divina sobre el 90% que te queda. Estás cerrando puertas al devorador. Malaquías 3:11 lo promete. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué es el devorador? Es ese gasto inesperado que te arruina. Es esa enfermedad que te lleva todo. Es ese accidente que te deja en la ruina. Es ese robo que te quita lo que trabajaste. Pero cuando tú diezmas, Dios reprende al devorador. Dios pone un cerco de protección sobre tus finanzas. Y aunque vengan tormentas, aunque venga crisis, tú estarás seguro bajo su cobertura. Segunda razón. Vivieron sin presupuesto, sin orden, sin disciplina financiera. Mira, la sabiduría dice en Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hay gente que gana bien, pero gasta como si fuera millonaria. Compran lo que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a gente que no les importa. Y luego se preguntan por qué no tienen ahorros. Hermano, si tú no sabes administrar lo poco, Dios no te va a dar lo mucho. Si tú gastas todo en vanidades, en lujos innecesarios, en aparentar lo que no eres, vas a llegar a viejo sin nada. La hormiga, dice Proverbios 6:6 hasta 8, no tiene capitán ni gobernador, pero en el verano recoge su comida y en la siega prepara su alimento. ¿Entiendes? La hormiga tiene más sabiduría que muchos cristianos, porque sabe guardar para el tiempo de escasez. Pero tú, ¿qué haces? Gastas todo cuando hay y luego lloras cuando viene la crisis. Esa no es sabiduría, eso es insensatez, y la insensatez lleva a la pobreza. Tercera razón, y esta duele, muchos desperdiciaron su dinero en vicios, en pecado, en caminos torcidos. Proverbios 23, 20, 21 advierte, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Cuántos hombres destruyeron su patrimonio con el alcohol? ¿Cuántos perdieron su casa, su familia, su dignidad por el vicio? ¿Cuántas mujeres vieron desaparecer el fruto del trabajo de sus esposos en cantinas, en apuestas, en amantes? El pecado es caro, hermano. El pecado tiene un precio, y ese precio es tu futuro. Ese precio es tu herencia. Ese precio es tu vejez. Porque el que vive en pecado, el que anda en caminos torcidos, no solo pierde lo material, pierde la bendición de Dios, pierde la protección divina, y el enemigo tiene puerta abierta para robar, matar y destruir. Juan 10:10 es claro, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tu vida está llena de muerte, de escasez, de pérdida, es porque el ladrón ha estado operando sin resistencia.
Pero cuando tú cierras las puertas del pecado, cuando tú te arrepientes, cuando tú caminas en santidad, la bendición regresa, la protección regresa, la multiplicación regresa. Cuarta razón, nunca invirtieron, nunca sembraron, solo consumieron. Jesús contó la parábola de los talentos en Mateo 25 contra 14:30, y hay algo poderoso ahí. El siervo que recibió un talento y lo enterró, que no lo hizo producir, que tuvo miedo, fue llamado malo y negligente. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros hagamos producir lo que Él nos da. No solo que lo gastemos, no solo que lo guardemos debajo del colchón, que lo hagamos producir, que invirtamos, que sembremos, que multipliquemos. Pero hay gente que toda su vida solo consumió, nunca sembró nada, nunca invirtió en nada que produjera fruto a largo plazo. Gastaban cada peso que ganaban sin pensar en el mañana. Y ahora, en la vejez, están pagando el precio de su negligencia. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Si tú solo gastas y nunca guardas, si solo consumes y nunca siembras, vas a llegar al final con las manos vacías. Quinta razón, no enseñaron a sus hijos el valor del trabajo, de la responsabilidad, del respeto. Proverbios 29 contra 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay padres que trabajaron toda la vida para darles todo a sus hijos, pero nunca les enseñaron a trabajar. Nunca les inculcaron disciplina, nunca les mostraron el camino del esfuerzo y la responsabilidad. Y esos hijos crecieron siendo vagos, siendo irresponsables, siendo consumidores en lugar de productores. Y no solo no ayudaron a sus padres en la vejez, sino que los siguen pidiendo, los siguen exprimiendo, los siguen robando, y los padres llegan al final de la vida sosteniendo a hijos de 40, 50 años que nunca maduraron. Esa no es bendición, hermano, esa es maldición generacional. 2 Tesalonicenses 3:10 lo dice claro, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero hay padres que nunca aplicaron ese principio y ahora están pagando las consecuencias. Sexta razón, se rodearon de gente equivocada, de víboras, de aprovechados. Proverbios 13:20 advierte, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay personas que perdieron todo porque confiaron en quien no debían, porque firmaron papeles sin leer, porque prestaron dinero que nunca les devolvieron, porque avalaron a sinvergüenzas, porque se asociaron con tramposos y les quitaron sus casas, sus ahorros, su patrimonio y quedaron en la calle. Hermano, no todos los que te sonríen son tus amigos. No todos los que te hablan bonito te aman. No todos los que lloran contigo son leales. Hay lobos disfrazados de ovejas. Hay Judas en tu mesa, hay serpientes esperando el momento de morderte. Y si tú no tienes discernimiento, si no tienes sabiduría, si no escuchas la voz del Espíritu Santo, te van a destruir. Proverbios 22, 26, 27 dice, no estés entre los que se comprometen, ni entre los que salen fiadores de deudas. Si luego no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Cuánta gente perdió todo por avalar, por firmar, por confiar en quien no debían? Y ahora, a los 60, están en la ruina por decisiones imprudentes. Séptima razón. Nunca tuvieron un propósito claro. Nunca trabajaron con visión. Solo sobrevivieron día a día. Proverbios 29 contra 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin visión, sin dirección, sin propósito, la gente se pierde. Trabajan sin sentido, gastan sin control, viven sin rumbo y llegan al final sin nada porque nunca tuvieron claro hacia dónde iban.
Hay gente que trabajó 40 años en el mismo lugar sin jamás aspirar a más, sin jamás prepararse, sin jamás invertir en su propio crecimiento. Se conformaron con lo mínimo, con sobrevivir, con ir tirando, y la vida los fue consumiendo poco a poco hasta dejarlos vacíos. Pero Dios no nos llamó a sobrevivir, hermano. Nos llamó a prosperar. Nos llamó a ser cabeza y no cola. Nos llamó a prestar y no pedir prestado. Deuteronomio 28 contra 12:13 lo promete. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero eso es para los que obedecen, para los que andan en sus caminos, para los que tienen visión y propósito. Octava razón, y esta es crítica: nunca buscaron consejo, nunca aprendieron de los que sabían más, se creían autosuficientes. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay personas que tomaron decisiones financieras terribles porque no consultaron, porque no investigaron, porque pensaron que lo sabían todo. Compraron propiedades sin verificar la legalidad. Invirtieron en negocios pirámide. Firmaron contratos leoninos. Aceptaron trabajos sin prestaciones. Todo porque nunca pidieron consejo a alguien con experiencia. Y cuando vinieron los problemas, cuando se dieron cuenta del error, ya era demasiado tarde. Proverbios 15:22 lo confirma. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El sabio busca consejo antes de decidir. El necio decide por impulso y luego sufre las consecuencias. Novena razón, vivieron endeudados toda su vida, esclavos de las tarjetas de crédito, de los préstamos, de los abonos. Romanos 13 contra 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pero hay gente que vive debiendo, sacan préstamo para pagar préstamo, usan una tarjeta para pagar otra tarjeta, y cada mes pagan intereses, sin nunca salir del hoyo. Y lo peor es que se endeudan por cosas que no necesitan. Un celular nuevo cuando el viejo funciona. Un carro más lujoso cuando el que tienen sirve. Ropa de marca cuando con ropa sencilla estarían igual. Y así van cavando su propia tumba financiera. Proverbios 22 contra 7 lo advierte. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuando vives endeudado, no eres libre, eres esclavo, y trabajas no para ti, sino para tus acreedores. Y llegas al final de la vida, habiendo trabajado toda tu vida para enriquecer a los bancos, pero tú quedas pobre. Décima razón, nunca planificaron para la vejez, nunca pensaron en el retiro, vivieron como si fueran a ser jóvenes para siempre. Proverbios 27 contra 12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El sabio anticipa, el necio improvisa. El sabio se prepara para el invierno en el verano, pero hay gente que jamás abrió una cuenta de ahorro para el retiro, jamás compró un seguro, jamás hizo un plan de previsión. Vivieron al día, pensando que ya después verían qué hacer, y ahora están en la vejez dependiendo de la caridad de sus hijos, de las pensiones miserables del gobierno, de la ayuda de iglesias, y se sienten humillados, avergonzados, frustrados, porque pudieron haber prevenido esto si hubieran sido sabios a tiempo. Y ahora, después de ver todo esto, viene la pregunta más importante: ¿y qué hago ahora? ¿Cómo cambio esta realidad? ¿Cómo rompo con esta maldición? ¿Cómo me aseguro de no llegar a viejo sin nada? Y aquí viene la parte que te va a salvar, la parte que te va a liberar,
la parte que va a transformar tu destino financiero y espiritual. Porque no importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas perdido, no importa cuán grande sea tu deuda o cuán vacías estén tus manos, Dios es Dios de restauración. Joel 2:25 lo promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios puede devolverte en un día lo que perdiste en décadas. Dios puede abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Dios puede hacer que tu vejez sea más gloriosa que tu juventud. Pero tienes que hacer tu parte. Tienes que aplicar los principios del reino. Primer principio: reconcíliate con Dios en el área financiera. Empieza a diezmar, empieza a ofrendar, empieza a honrar a Dios con tus primicias. No importa si solo tienes 100 pesos, dale 10 a Dios. No importa si estás endeudado, dale a Dios lo primero y observa cómo Él multiplica lo que queda. Lucas 6:38 es una ley espiritual. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando tú abres tu mano para dar, Dios abre los cielos para derramar. Cuando tú siembras en obediencia, Dios te da cosecha abundante. Pero si tú cierras tu puño, si tú retienes lo que es de Él, Él cierra las ventanas y viene sequía. Y quiero que entiendas algo poderoso sobre la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 hasta 9 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto es una ley espiritual inquebrantable. Lo que siembras, cosechas. Si siembras generosidad, cosecharás provisión. Si siembras tacañería, cosecharás escasez. Si siembras para el reino de Dios, cosecharás bendición del cielo. Pero si solo siembras para ti mismo, para tus placeres, para tu carne, cosecharás destrucción. Así que empieza a sembrar bien, empieza a dar con alegría. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que des por obligación, quiere que des con gozo, sabiendo que estás invirtiendo en el reino eterno. Segundo principio: ordena tus finanzas con sabiduría. Siéntate, haz un presupuesto, mira a dónde se va tu dinero, corta gastos innecesarios, elimina las fugas, deja de gastar en vanidades. Proverbios 27:23-24 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Tienes que saber cuánto entra, cuánto sale y en qué se va. Tienes que tener control sobre tu dinero, no que el dinero te controle a ti. Y si tienes deudas, enfréntalas con valentía. Haz un plan de pago. Negocia. Sacrifica lo que sea necesario. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. No puedes vivir siendo esclavo de las deudas. Tienes que liberarte, aunque eso signifique vivir con menos, trabajar más, vender cosas. La libertad financiera vale cualquier sacrificio. Tercer principio: rompe con todo pecado que esté drenando tu bendición. Si hay vicios, córtalos de raíz. Si hay infidelidad, arrepiéntete y restaura. Si hay robos, devuelve lo ajeno. Si hay mentiras, confiesa y rectifica. El pecado es un agujero en tu bolsillo espiritual por donde se escapa todo. Proverbios 28:13 dice:
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No puedes pretender que Dios te bendiga mientras vives en pecado. No puedes esperar prosperidad mientras desobedeces sus mandamientos. El arrepentimiento genuino abre las puertas de la bendición. La santidad atrae la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, ahí está la provisión. Cuarto principio, invierte en tu futuro. No solo consumas en tu presente. Aprende a ahorrar aunque sea poco. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio guarda, el necio gasta todo. Empieza con lo que puedas, aunque sean 50 pesos a la semana. Ponlos en una alcancía, en una cuenta de ahorro, en algo que no toques, y verás cómo con el tiempo se acumula. También invierte en ti mismo, en tu educación, en tus habilidades. Aprende algo nuevo que aumente tu valor en el mercado. No te conformes con ser mediocre, esfuérzate por ser excelente. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando trabajas con excelencia, Dios te promueve. Cuando te preparas, las oportunidades llegan, pero si eres flojo, si eres conformista, te quedarás abajo. Quinto principio, enseña a tus hijos los principios del reino. No solo les des, enséñales a trabajar. No solo los consientas, disciplínalos con amor. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú formas hijos trabajadores, responsables, temerosos de Dios, ellos serán tu honra en la vejez, tu sostén, tu bendición. Pero si crías hijos mimados, irresponsables, sin valores, ellos serán tu vergüenza, tu carga, tu dolor. La mejor herencia que puedes dejarles no es dinero, es carácter, es fe, es sabiduría, es temor de Dios, porque el dinero se acaba, pero el carácter permanece. Y un hijo con carácter prosperará, aunque empiece con nada, pero un hijo sin carácter perderá todo, aunque empiece con mucho. Y déjame decirte algo más sobre los hijos. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Entiendes? El justo no solo piensa en sus hijos, piensa en sus nietos, piensa en generaciones futuras, construye un legado que trascienda su vida. Pero para hacer eso, tienes que romper con patrones de pobreza, con mentalidad de escasez, con maldiciones generacionales. Tienes que decretar, en mi familia se acabó la pobreza, en mi generación se rompió la maldición. Mis hijos y mis nietos van a vivir en bendición porque yo decidí obedecer a Dios. Y cuando tú tomas esa decisión, cuando tú pones a Dios primero, cuando tú aplicas sus principios, Dios honra tu fe y transforma tu linaje. Sexto principio, rodéate de gente sabia, de gente que te empuje hacia arriba, no que te jale hacia abajo. Corta relaciones tóxicas, aléjate de los parásitos, pon límites. No todos merecen acceso a tu vida, no todos merecen tu confianza, no todos merecen tu dinero. Proverbios 12:26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Busca mentores piadosos, consejeros sabios, amigos que amen a Dios, y huye de los necios, de los envidiosos, de los aprovechados, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice 1 Corintios 15:33. Y si te juntas con fracasados, fracasarás. Si te juntas con pobres de mentalidad, serás pobre. Pero si te juntas con gente de fe, de visión, de propósito, te contagiarás de su espíritu y prosperarás. Séptimo principio,
Trabaja con excelencia, con integridad, con diligencia. Proverbios 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. El que trabaja con excelencia prospera. El que es flojo se empobrece. Y no importa qué trabajo tengas, hazlo como si lo hicieras para Dios mismo. Si eres empleado, sé el mejor empleado. Si eres empresario, dirige con integridad. Si eres comerciante, vende con honestidad. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Dios aborrece el engaño, la trampa, la deshonestidad, pero bendice al que trabaja con rectitud. Así que nunca robes horas de trabajo, nunca engañes a tus clientes, nunca defraudes a nadie, porque lo que siembres cosecharás, y si siembras trampas cosecharás maldición. Octavo principio, planifica para el futuro, no vivas solo el presente. José en Egipto es el ejemplo perfecto. Génesis 41 relata cómo Dios le reveló que vendrían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Y José no desperdició los años buenos, sino que guardó, almacenó, preparó, y cuando vino la crisis, Egipto tenía provisión mientras el resto del mundo se moría de hambre. Hermano, tienes que pensar como José. Cuando tienes trabajo, guarda. Cuando tienes salud, prepárate. Cuando tienes ingresos, ahorra. Porque vendrán tiempos difíciles, vendrá la vejez, vendrán imprevistos. Y si tú te preparaste, estarás seguro, pero si desperdiciaste los años buenos, sufrirás en los años malos. Noveno principio. Busca sabiduría de Dios en cada decisión financiera. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Antes de hacer una inversión, ora. Antes de comprar una propiedad, busca a Dios. Antes de cambiar de trabajo, consulta con Él, porque Dios ve lo que tú no ves. Dios sabe lo que viene. Y si tú le consultas, Él te guiará por el camino correcto. Proverbios 3:5-6 lo promete. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te fíes de tu propio entendimiento. Busca la dirección divina y Dios te prosperará. Décimo principio, trabaja con propósito eterno, no solo por dinero. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Que tu trabajo sea un acto de adoración. Que tu negocio sea una plataforma de testimonio. Que tus finanzas sean un instrumento para avanzar el reino. Porque al final del día, hermano, lo único que importa es lo que hiciste para Dios. Mateo 6:19-21 es contundente. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Puedes llegar a viejo con mucho dinero pero sin nada que valga, o puedes llegar con poco dinero pero con mucho fruto eterno. ¿Qué prefieres? ¿Acumular para ti o invertir en la eternidad? ¿Vivir para ti o vivir para Cristo? Y ahora escucha esto, porque es la revelación más profunda de todo este mensaje. El problema no es llegar a viejo sin dinero, el problema es llegar a la eternidad sin tesoros. El problema no es morir pobre, el problema es morir vacío, porque puedes tener millones en el banco y estar en bancarrota espiritual, puedes tener propiedades, inversiones, cuentas de retiro, y estar completamente vacío en tu alma. Lucas 12:16-21 cuenta la parábola del rico insensato que acumuló tanto que tuvo que construir graneros más grandes. Y esa misma noche Dios le dijo, necio,
Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Jesús concluye: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Entiendes? Puedes ser rico para el mundo y pobre para Dios. Puedes tener todo aquí y nada allá. Puedes impresionar a los hombres y decepcionar a Dios. Por eso la verdadera pregunta no es ¿cuánto dinero tendré a los 60? La verdadera pregunta es ¿qué fruto eterno estoy produciendo con mi vida? ¿Cuántas almas gané para Cristo? ¿Cuántos hambrientos alimenté? ¿Cuántos desnudos vestí? ¿Cuántos huérfanos y viudas ayudé? ¿Cuánto invertí en la obra de Dios? Porque eso es lo que cuenta, eso es lo que trasciende, eso es lo que te espera del otro lado. Santiago 2, 14, 17 es claro. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con decir que amas a Dios, tienes que demostrarlo con tu generosidad. No basta con ir a la iglesia, tienes que extender el reino con tus recursos. Mira, al final del día, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 lo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí, en ese momento, no te van a preguntar cuánto ganaste, te van a preguntar qué hiciste con lo que ganaste. No te van a preguntar cuánto acumulaste, te van a preguntar cuánto compartiste. No te van a preguntar cuántas propiedades tuviste, te van a preguntar cuántas vidas tocaste. Y si fuiste fiel en lo poco, si fuiste generoso, si invertiste en lo eterno, escucharás: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25 contra 21, 23. Pero si fuiste egoísta, si fuiste tacaño, si solo acumulaste para ti, escucharás: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Mateo 25 contra 41 hasta 42. Y déjame decirte algo que muchos no quieren oír, pero que es verdad absoluta. Dios te va a pedir cuentas de cada peso que pasó por tus manos. Lucas 16 contra 2 lo dice: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Tú no eres dueño de nada, hermano, eres solo un administrador temporal. Todo le pertenece a Dios. Y Él te lo prestó para ver qué hacías con ello. Si lo usaste para bendecir, para dar, para multiplicar el reino, te dirá: bien hecho. Pero si lo desperdiciaste, si lo enterraste, si lo usaste solo para ti, tendrás que rendir cuentas. 1 Corintios 4 contra 2 lo establece. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Serás hallado fiel cuando Dios revise tu mayordomía? ¿O serás avergonzado? Hermano, hermana, hoy el Espíritu Santo te está confrontando, te está mostrando tu realidad, te está revelando las áreas donde has fallado, pero no te está condenando, te está llamando al arrepentimiento, te está invitando a cambiar, te está dando una oportunidad de redimir el tiempo, porque todavía estás vivo, todavía tienes chance, todavía puedes corregir el rumbo. No importa si tienes 30, 40, 50 o 60 años. Mientras tengas aliento, tienes esperanza. Mientras tengas vida, tienes oportunidad. Dios puede restaurar. Dios puede multiplicar. Dios puede hacer un milagro financiero en tu vida.
pero tienes que obedecerle, tienes que aplicar sus principios, tienes que confiar en su palabra. Y quiero que sepas algo, Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo obediencia. No te está pidiendo que lo hagas todo de golpe, te está pidiendo que empieces. Da el primer paso. Empieza a diezmar aunque sea poco. Empieza a ahorrar aunque sean monedas. Empieza a cortar gastos innecesarios. Empieza a buscar sabiduría. Empieza a enseñar a tus hijos. Empieza a sembrar para el reino. Porque Zacarías 4:10 pregunta, ¿quién menospreció el día de las pequeñeces? Los grandes cambios empiezan con pequeñas decisiones. Las grandes cosechas empiezan con pequeñas semillas. Y si tú empiezas hoy, si tú das el primer paso en obediencia, Dios va a honrar tu fe y te va a llevar más lejos de lo que imaginas. Así que ahora mismo, donde estás, te voy a pedir que hagas algo. No sigas como si nada. No cierres este mensaje y regreses a tu rutina, no. Esto es un momento de decisión. Esto es una encrucijada. Y lo que hagas ahora determinará tu futuro. Así que te voy a pedir que guardes silencio, que apagues la televisión, que pongas pausa a tu vida, que cierres los ojos y te conectes con Dios. Y que con sinceridad, con corazón quebrantado, le digas, Señor, he fallado, he sido necio, he sido desobediente, he desperdiciado tus bendiciones, he robado tus diezmos, he gastado en vanidades, he vivido sin propósito, pero hoy me arrepiento, hoy cambio de dirección, hoy te entrego mis finanzas, hoy te hago Señor de mi economía, ordena mi vida, dame sabiduría. Rómpeme maldiciones, abre las ventanas de los cielos y enséñame a vivir, no para acumular tesoros en la tierra, sino para ser rico para contigo, que mi vida cuente, que mi trabajo tenga propósito eterno, que mi vejez sea bendecida, porque hoy decidí obedecerte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora, levántate, no como entraste. Levántate diferente, levántate con convicción, con fe, con autoridad, porque acabas de hacer un pacto con Dios y Él es fiel. Él cumple lo que promete. Números 23:19 lo garantiza. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios prometió bendecirte cuando le obedeces, te va a bendecir. Si prometió abrir las ventanas de los cielos cuando diezmas, las va a abrir. Si prometió darte sabiduría cuando la pides, te la va a dar. Porque Dios es fiel y su palabra no vuelve vacía. Así que empieza hoy mismo a aplicar lo que escuchaste. Empieza a diezmar, empieza a ahorrar, corta el pecado, ordena tus gastos, invierte en tu futuro, enseña a tus hijos, rodéate de sabios, trabaja con excelencia, planifica con sabiduría, busca consejo, sal de deudas y sobre todo, vive con propósito eterno. Porque no viniste a este mundo solo a sobrevivir, viniste a dejar huella, viniste a marcar generaciones, viniste a extender el reino de Dios. Y eso es lo que vas a hacer cuando decides obedecer, cuando decides aplicar los principios del cielo, cuando decides confiar en Dios por encima de tus circunstancias. Y recuerda esto, el diablo quiere que llegues a viejo, quebrado, amargado, lleno de arrepentimientos. Quiere que mueras con las manos vacías y el corazón lleno de dolor. Quiere que tu vida sea un testimonio de fracaso, de derrota, de maldición. Pero Dios tiene otro plan. Dios quiere que tu vejez sea coronada de bendición, que seas honra para tus hijos, que seas testimonio de su fidelidad, que seas canal de bendición para tu comunidad, que seas instrumento de gloria para su nombre. Y eso será tu realidad si decides obedecer, si decides aplicar, si decides confiar, porque Jeremías 29:11 lo promete.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes buenos para ti, planes de prosperidad, planes de bendición, planes de esperanza, pero tienes que alinearte con Él. Tienes que caminar en obediencia. Tienes que aplicar sus principios. Así que no trabajes toda tu vida para no tener nada. Trabaja con propósito. Trabaja con sabiduría. Trabaja bajo la bendición. Y verás cómo Dios convierte tu esfuerzo en abundancia, tu siembra en cosecha, tu fidelidad en herencia que trascenderá generaciones. Porque cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. Cuando Dios prospera, nadie puede empobrecer. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Isaías 54:17 lo declara: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esa es tu herencia, esa es tu promesa, esa es tu realidad cuando caminas en obediencia. Y su deseo para ti no es escasez, es abundancia. No es carencia, es suficiencia. No es que llegues al final con las manos vacías, sino que llegues desbordando de su favor, de su provisión, de su gloria. 2 Corintios 9:8 lo confirma. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que tengas suficiencia, que nunca te falte, que tengas para ti y para dar, que seas de bendición y no de carga, pero eso requiere que camines en sus principios, que honres sus leyes, que obedezcas su palabra, que así sea en tu vida. Que la bendición del Dios Altísimo repose sobre tu trabajo, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu futuro, y que cuando llegues al final de tus días puedas decir como Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Pero también como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4:7 hasta 8. Que tu vida sea un testimonio de fidelidad, que tu vejez sea coronada de bendición, que tus hijos y nietos se levanten y te llamen bienaventurado, que tu nombre sea recordado con honra, y que cuando cruces al otro lado el Señor te reciba diciendo: Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén. Si hay alguien en tu familia que en silencio te traiciona, que sonríe frente a ti pero en la oscuridad conspira contra tu paz, déjame decirte algo que va a cambiar tu vida. Dios no se queda callado cuando hay lobos disfrazados de corderos en tu propia casa. Escúchame bien. Hoy quiero hablarte de algo que duele, que arde, que muchos prefieren callar porque se esconde detrás de la palabra familia. Pero hay una verdad que está escrita con fuego en las páginas sagradas de la palabra de Dios. No todos los que llevan tu sangre llevan también tu bendición. No todos los que se sientan en tu mesa merecen estar en tu destino. Y cuando Dios ve que hay alguien cerca de ti que en secreto te destruye, que finge amarte, pero por dentro te envidia, que dice apoyarte, pero en las sombras te maldice, Él mismo, con su mano poderosa, con su justicia perfecta, comienza a moverlos de tu camino. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Porque Dios conoce tu futuro y sabe que no puedes caminar hacia tu propósito divino cargando con relaciones que te envenenan el alma.
porque Dios es celoso de tu destino y no va a permitir que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te robe lo que Él ha preparado para ti. Hoy te voy a mostrar cómo trabaja Dios cuando detecta falsedad en tu círculo familiar. Te voy a enseñar las señales, los movimientos divinos, las estrategias del cielo para protegerte de aquellos que duermen bajo tu techo, pero sueñan con tu caída. Y te voy a decir algo que necesitas grabar en tu corazón. Cuando Dios comienza a quitar personas de tu vida, no es un castigo, es una liberación. No es abandono, es protección. No es soledad, es preparación para algo más grande. Abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar hoy no viene de mí, viene del trono de la gracia, viene de un Dios que vio a José traicionado por sus propios hermanos y lo convirtió en príncipe de Egipto. Viene de un Dios que vio a David perseguido por su propio suegro y lo hizo rey de Israel. Viene de un Dios que conoce el dolor de ser rechazado por los suyos, porque ni siquiera los hermanos de Jesús creyeron en él al principio. Déjame empezar diciéndote esto. Hay familias que son refugios y hay familias que son prisiones. Hay parientes que son bendición y hay parientes que son maldición disfrazada de consejo. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Te das cuenta? Jesús mismo, con su boca santa, con su palabra infalible, nos está advirtiendo que a veces el peligro no viene de afuera, viene de adentro. A veces quien te apuñala por la espalda no es el desconocido, es quien comparte tu apellido. Escucha esto con atención. Cuando alguien en tu familia no te ama de verdad, pero finge amarte, se crea una atmósfera de toxicidad espiritual que bloquea tus bendiciones. Es como tener una gotera en tu techo durante la lluvia de milagros que Dios quiere derramar sobre ti. Todo se escapa, todo se filtra, porque hay una fisura en tu círculo íntimo. Y Dios, que es sabio, que es justo, que es tu Padre amoroso, no va a permitir que sigas viviendo en esa mentira. ¿Cómo comienza Dios a quitar a esas personas? Primero, te abre los ojos. De repente empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a recordar conversaciones que antes pasaste por alto. Empiezas a notar miradas, tonos de voz, actitudes que antes justificabas porque es mi familia. Seguro no fue su intención. Pero ahora algo dentro de ti, el Espíritu Santo mismo, te susurra. Cuidado, esa persona no es lo que aparenta. Esto es lo que le pasó a David con su hijo Absalón. La Biblia nos cuenta en el segundo libro de Samuel cómo Absalón, su propio hijo, conspiró contra él, robándole el corazón del pueblo, preparando una rebelión para quitarle el trono. Y David, que era profeta, que era ungido, tuvo que huir de Jerusalén, tuvo que dejar su palacio, tuvo que escapar de su propia casa porque su propia sangre lo traicionó. ¿Te imaginas ese dolor? Tu hijo, la carne de tu carne, queriendo tu muerte. Pero aquí está la revelación poderosa. Dios permitió que David huyera, no para destruirlo, sino para protegerlo. Dios removió a David de ese ambiente tóxico, lo sacó de esa ciudad donde su propio hijo conspiaba, y en el desierto, en el dolor, en la huida, David escribió los salmos más hermosos de protección divina. En el Salmo 3, David dice: muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Ves? Cuando Dios te mueve, cuando Dios te separa, cuando Dios te aleja de los que no te aman, Él mismo se convierte en tu escudo. Él mismo levanta tu cabeza. Él mismo te defiende cuando tú ya no puedes defenderte. La segunda forma en que Dios quita personas tóxicas de tu familia es creando distancia. De repente, sin que tú hagas nada, esas personas empiezan a alejarse. Dejan de llamarte, dejan de visitarte, dejan de incluirte.
Y tú te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué me están ignorando? Pero no eres tú, hijo, no eres tú. Es Dios moviendo fichas en el tablero espiritual. Es Dios levantando un muro de protección entre tú y ellos. Recuerda lo que pasó con José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Lo arrancaron de su casa, lo separaron de su padre, lo lanzaron a un pozo primero y luego lo vendieron por 20 piezas de plata. Pero esa distancia forzada, ese alejamiento doloroso, fue la estrategia de Dios para llevar a José a Egipto, para posicionarlo en el palacio de Faraón, para convertirlo en el segundo hombre más poderoso del mundo antiguo. Lo que sus hermanos hicieron para mal, Dios lo usó para bien. Génesis 50, versículo 20 dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la clave. Cuando Dios permite que tu familia te rechace, que te abandone, que te aleje, no es porque Dios sea cruel, es porque Dios está escribiendo un capítulo nuevo en tu historia, y ese capítulo no puede escribirse con personas que no creen en tu destino. Ahora, déjame decirte algo que va a doler, pero que necesitas oír. Hay familiares que rezan por tu fracaso, sí, así como lo oyes. Gente que se arrodilla, que mueve los labios, que pronuncia tu nombre, pero en sus corazones están pidiendo que tropieces, que caigas, que no logres lo que Dios te prometió. ¿Por qué? Por envidia, por celos, porque tu luz les recuerda su oscuridad, porque tu bendición les confronta con su mediocridad. Esto es exactamente lo que le pasó a Job. La Biblia no solo habla de sus amigos que lo acusaron, sino también de su propia familia. En Job capítulo 19, versículo 14 al 17, Job dice con el corazón destrozado: Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. ¿Ves la soledad? ¿Ves el rechazo? Su propia esposa, sus propios sirvientes, todos lo abandonaron en su momento más oscuro. Pero aquí está el milagro. Cuando Dios terminó de usar ese desierto para purificar a Job, cuando Dios terminó de enseñarle lo que necesitaba aprender, Job salió con el doble de bendición. Job capítulo 42 nos dice que Dios le dio a Job el doble de todo lo que había perdido. La tercera manera en que Dios quita personas tóxicas de tu familia es exponiendo la verdad. Llega un momento en que las máscaras caen. Llega un día en que lo que estaba oculto sale a la luz. Y entonces descubres quién realmente hablaba mal de ti, quién realmente estaba en tu contra, quién realmente te traicionaba mientras te abrazaba. Jesús dijo en Lucas capítulo 8, versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Dios no puede bendecir tu futuro con mentiras en tu presente. Entonces, con su misericordia infinita, Él revela la verdad. Y cuando la verdad sale, duele como un cuchillo en el pecho. Pero ese dolor es medicina, no veneno. Ese dolor te libera de vivir engañado. Piensa en cómo Jesús mismo experimentó esto con Judas. Durante 3 años, Judas caminó con él, comió con él, hizo milagros con él, pero en su corazón, Judas nunca lo amó de verdad. Y cuando llegó el momento, Judas lo entregó por 30 monedas de plata con un beso, con el símbolo del amor convertido en símbolo de traición. Pero Jesús sabía. Jesús siempre supo. Y en la última cena, Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Entiendes lo que pasó ahí? Jesús no rogó, no suplicó, no trató de retener a quien ya había decidido traicionarlo. Jesús dejó que la voluntad se cumpliera, porque sabía que su destino estaba más allá de Judas, su propósito era más grande que la traición.
Y 3 días después de ser crucificado, Jesús resucitó con poder y gloria. Lo que Judas hizo para destruirlo, Dios lo usó para salvar al mundo. Ahora, escúchame bien, porque aquí viene la parte que va a sanar tu corazón herido. Cuando Dios quita personas de tu vida familiar, Él no te deja solo. Dios te da una familia nueva, una familia espiritual, una familia de pacto, gente que no comparte tu sangre, pero comparte tu visión, gente que no nació en tu casa, pero nació para tu destino. Jesús mismo dijo esto cuando le avisaron que su madre y sus hermanos lo buscaban. Mateo 12, versículo 48 al 50 dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cristo no estaba rechazando a su familia biológica, estaba ampliando el concepto de familia. Estaba diciendo que la verdadera familia no se define por la sangre, se define por el propósito, se define por la fe, se define por el amor genuino y el compromiso con el reino de Dios. Cuando Dios empieza a quitar familiares tóxicos de tu vida, al mismo tiempo te envía ángeles con rostros humanos. Te envía hermanos de fe que sí creen en ti. Te envía mentores espirituales que te guían. Te envía amigos leales que se convierten en familia verdadera. Y descubres algo hermoso. Puedes sentirte más amado por alguien que conociste hace 2 años que por alguien que conociste toda tu vida. El cuarto movimiento de Dios para quitar personas que no te aman es cerrando puertas. De repente ya no puedes reunirte con ellos como antes. Los planes se cancelan, las conversaciones se enfrían, los encuentros familiares se vuelven incómodos y tú piensas, ¿está rompiendo mi familia? Pero no, lo que se está rompiendo son las cadenas que te mantenían atado a un círculo tóxico. Lo que se está cerrando son puertas que nunca debieron abrirse. Proverbios 4, versículo 14 y 15 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. A veces el impío no está en la calle, está en tu mesa. A veces el mal camino no es una cantina, es una reunión familiar donde te critican, te juzgan, te humillan. Y Dios, que te ama, que te valora, que conoce tu identidad verdadera, cierra esas puertas, te impide seguir entrando a lugares donde tu espíritu es maltratado, te bloquea el acceso a conversaciones que solo te roban la paz. Y aunque al principio te sientas triste, confundido, rechazado con el tiempo, entiendes que Dios te estaba protegiendo de algo mucho peor. Déjame contarte algo que he visto una y otra vez. Hay personas que no celebran tus victorias, se duelen con ellas. Cuando Dios te bendice, cuando recibes un milagro, cuando logras algo grande, en lugar de alegrarse, se molestan. En lugar de aplaudir, critican. Te dicen, no te creas tanto, no es para tanto, seguro fue suerte, vas a ver cómo pronto se te acaba. Esa es envidia pura. Y la envidia es un espíritu demoníaco que busca matar, robar y destruir. Proverbios 14, versículo 30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Cuando tienes un familiar envidioso cerca, esa persona es como una termita espiritual, comiéndose los cimientos de tu paz, de tu gozo, de tu confianza. Por eso Dios los remueve, por eso Dios los aleja, por eso Dios hace que se desenmascare su verdadera naturaleza, porque Dios no va a permitir que vivas toda tu vida con carcoma en tus huesos espirituales. Dios quiere que tengas un corazón apacible, libre, lleno de vida. La quinta forma en que Dios quita personas tóxicas de tu familia es usando las crisis. Cuando llega una prueba, cuando llega un problema, cuando enfrentas una dificultad, las verdaderas intenciones de todos salen a la luz. Los que te aman de verdad están contigo en la tormenta.
Los que te aman de mentira desaparecen cuando más los necesitas. Job lo experimentó. Cuando Job perdió todo, su esposa, en lugar de consolarlo, le dijo: maldice a Dios y muérete. Sus amigos, en lugar de apoyarlo, lo acusaron de pecador. Su familia lo abandonó. Pero en medio de esa crisis devastadora, Job conoció a Dios de una manera más profunda. Job capítulo 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Entiendes? A veces Dios permite que vengan crisis a tu vida no para destruirte, sino para mostrarte quién realmente está contigo y quién solo estaba contigo por interés. La crisis es el filtro divino que separa el amor falso del amor genuino. Y cuando descubres que alguien de tu familia no estuvo contigo en tu momento difícil, cuando ves que te abandonaron en la enfermedad, en la pobreza, en el problema, eso duele más que cualquier otra cosa. Pero ese dolor tiene propósito. Ese dolor te enseña a no poner tu confianza en el hombre, sino en Dios. Jeremías 17, versículo 5 dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando pones tu esperanza en tus familiares más que en Dios, te decepcionas. Cuando esperas que tu familia te valide, te afirme, te apoye, y ellos no lo hacen, te hundes. Pero cuando tu fundamento es Cristo, cuando tu identidad está en Él, cuando tu valor viene del cielo y no de tu apellido, entonces puedes sobrevivir al rechazo familiar. Ahora, quiero hablarte de algo muy importante: el perdón. Cuando Dios quita personas tóxicas de tu vida familiar, tú tienes que perdonarlas. Escúchame bien, perdonar no significa volver con ellas. Perdonar no significa olvidar lo que hicieron. Perdonar no significa permitir que te vuelvan a lastimar. Perdonar significa soltar el veneno del rencor para que no te envenene el alma. Jesús dijo en Marcos 11, versículo 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no es para el que te hirió, el perdón es para ti. Es para liberar tu corazón. Es para que puedas avanzar sin cadenas. José perdonó a sus hermanos. Después de años de sufrimiento, de esclavitud, de prisión, cuando José finalmente se reveló a ellos, lloró y les dijo en Génesis 45: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió que Dios había usado el mal que le hicieron para posicionarlo en su destino. Y ese entendimiento le dio la capacidad de perdonar. Pero ojo, José perdonó, pero también puso límites. José no volvió a vivir con sus hermanos como antes. José les dio tierra, les dio alimento, les dio protección, pero mantuvo una distancia sabia. José ya no era el niño ingenuo que compartía sus sueños sin discernimiento. José había madurado, José había aprendido, y tú también tienes que aprender. Dios te puede pedir que perdones, pero también te da sabiduría para establecer límites. Proverbios 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar tu corazón significa proteger tu paz, tu salud emocional, tu estabilidad espiritual, y a veces eso implica decir no a reuniones familiares tóxicas. A veces significa poner distancia con parientes que solo te drenan. No es falta de amor, es amor propio. No es rencor, es sabiduría. No es orgullo, es obediencia a Dios que te está diciendo: no vuelvas a donde yo te saqué. La sexta manera en que Dios quita personas que no te aman de tu familia es bendeciéndote tan alto que ya no pueden alcanzarte. De repente empiezas a crecer espiritualmente, emocionalmente, financieramente, y ellos se quedan estancados.
Tu conversación ya no es la misma, tus prioridades cambiaron, tus valores son distintos y te das cuenta de que ya no tienes nada en común con ellos. Esto es lo que dice 2 de Corintios 6, versículos 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Cuando Dios te eleva, cuando Dios te transforma, cuando Dios te llama a un nivel superior, automáticamente se crea una separación natural con los que no quieren crecer, y eso está bien. Eso es parte del proceso. No puedes volar con águilas si sigues caminando con gallinas. Tu familia puede amarte, pero si no está dispuesta a crecer contigo, si no está dispuesta a apoyar tu llamado, si no está dispuesta a respetar tu nueva identidad en Cristo, Dios va a permitir que se cree un espacio entre ustedes. No por maldad, sino por necesidad, porque tu destino es demasiado grande para ser saboteado por la pequeñez mental de los que no creen en ti. Ahora, déjame decirte algo que muchos no quieren escuchar, pero que es verdad. No todas las relaciones familiares son ordenadas por Dios. Hay relaciones que nacen de la carne, no del espíritu. Hay vínculos que se mantienen por tradición, no por propósito. Y Dios no está obligado a bendecir lo que Él no ordenó. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús les dijo a los fariseos algo durísimo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y estos eran hombres religiosos, hombres que conocían las Escrituras, hombres que se jactaban de ser hijos de Abraham. Pero Jesús vio más allá de la biología, vio la condición del corazón. No basta con ser familia por sangre si el corazón está con el enemigo. No basta con compartir apellidos si no se comparte el espíritu. Y cuando Dios detecta que hay familiares tuyos cuyo corazón está alineado con las tinieblas, que practican brujería, que viven en pecado deliberado, que rechazan a Cristo, que se burlan de tu fe, Dios mismo los separa de ti para que no contaminen tu espíritu. Primera de Corintios 15, versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tus conversaciones con tu familia tienen que edificarte, no destruirte. Tienen que animarte, no desanimarte. Tienen que afirmar tu identidad en Cristo, no cuestionarla. La séptima forma en que Dios quita personas tóxicas de tu familia es dándote revelación. De pronto entiendes cosas que antes no entendías. Conectas puntos que antes no conectabas. Recuerdas situaciones del pasado y ahora las ves con claridad. Y te das cuenta de que lo que pensabas que era amor era manipulación. Lo que pensabas que era apoyo era control. Lo que pensabas que era preocupación era celos disfrazados. El Espíritu Santo es el que te da esa revelación. Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y parte de esa verdad es mostrarte quién realmente está contigo y quién está contra ti. Parte de esa verdad es revelarte los corazones ocultos, las intenciones secretas, los planes malvados. Y cuando recibes esa revelación, ya no puedes seguir fingiendo que no sabes. Ya no puedes seguir justificando lo injustificable. Ya no puedes seguir permitiendo que te maltraten en nombre del amor familiar. La revelación te da autoridad para decir basta. La revelación te da valentía para establecer límites. La revelación te libera de la culpa cuando decides alejarte. Escúchame. Dios nunca te va a pedir que sacrifiques tu salud mental por mantener la paz familiar. Dios nunca te va a exigir que soportes abuso en nombre de la unidad. Dios nunca te va a decir que te quedes callado mientras te destruyen con palabras envenenadas. Romanos 12, versículo 18 dice,
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Ves? Si es posible, pero a veces no es posible. A veces la otra persona no quiere la paz. A veces el familiar tóxico disfruta del caos. Y en esos casos, Dios te da permiso de alejarte. Y ahora viene la parte más importante de todo esto. ¿Qué haces después de que Dios quita personas tóxicas de tu familia? Primero agradeces, aunque duela, aunque te sientas solo, aunque no entiendas completamente, agradece a Dios porque Él está protegiendo tu destino. Agradece porque Dios ve lo que tú no ves. Agradece porque Dios te ama tanto que está dispuesto a romper relaciones que te dañan. Segundo, confías en el plan de Dios. Jeremías 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no te está castigando, te está preparando. Dios no te está abandonando, te está reposicionando. Dios no te está quitando familia para dejarte solo, te está quitando estorbos para darte espacio a lo mejor. Tercero, sana. Busca sanidad emocional. Llora si necesitas llorar. Haz duelo por la familia que soñaste tener y que nunca tuviste. Perdona a los que te hirieron. Suelta la amargura. Ve a terapia cristiana si es necesario. Habla con tu pastor. Rodéate de personas sanas que te ayuden a procesar el dolor, porque no puedes entrar a tu nuevo capítulo cargando las heridas del capítulo anterior. Salmo 147, versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es especialista en corazones rotos. Dios es experto en almas heridas. Dios sabe exactamente cómo sanar las cicatrices que dejó el rechazo familiar. Pero tienes que darle permiso. Tienes que abrirle tu corazón. Tienes que ser vulnerable delante de Él y decirle: Señor, me duele. No entiendo por qué mi familia no me ama. No entiendo por qué me rechazaron, pero confío en ti. Sáname, Padre. Restaura mi corazón. Cuarto, enfócate en tu propósito. No desperdicies tu vida tratando de ganarte el amor de quien decidió no amarte. No pierdas tu tiempo rogando por la aceptación de quien ya te rechazó. No sacrifiques tu llamado por complacer a familiares que nunca van a estar satisfechos. Tu propósito es más grande que tu dolor. Tu destino es más importante que tu deseo de pertenecer. Pablo dijo en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvida lo que quedó atrás. Olvida el rechazo. Olvida la traición. Olvida las palabras hirientes. Y extiéndete hacia adelante, hacia tu meta, hacia tu llamado. Quinto, construye tu nueva familia, la familia que Dios te está dando, la familia espiritual, la familia de pacto. Esas personas que Dios está enviando a tu vida, que sí creen en ti, que sí te valoran, que sí celebran tus victorias. Invierte en esas relaciones, cultiva esas amistades, honra a esos mentores, porque ellos son los que van a estar contigo en tu destino. Y sexto, bendice a los que te maldijeron. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 44, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no significa volver con ellos, esto no significa permitir que te sigan lastimando, esto significa soltar el deseo de venganza, esto significa dejar que Dios sea el juez, esto significa orar por su salvación, por su transformación, por su encuentro con Dios. Porque al final del día, las personas que te lastimaron también son víctimas de su propio dolor no sanado,
son víctimas de sus propias heridas, son víctimas de espíritus de envidia, celos, amargura que los dominan. Y tú, que has sido liberado, que has sido sanado, que conoces el amor verdadero de Dios, puedes orar por ellos desde la distancia. Puedes desearles bien sin estar cerca de ellos. Puedes bendecirlos sin exponerte a su toxicidad. Déjame decirte algo antes de terminar. Lo que Dios está haciendo en tu vida ahora, aunque duela, es necesario. Toda rama que no da fruto, Él la corta. Toda relación que no edifica, Él la remueve. Todo vínculo que te roba paz, Él lo rompe. Y aunque en el momento te sientas podado, desnudo, vulnerable, confía en que después de la poda viene el crecimiento. Después de la separación viene la multiplicación. Después del desierto viene la tierra prometida. Juan 15, versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios te está limpiando, Dios te está podando. Dios está quitando de tu vida todo lo que estorba tu florecimiento. Y sí, el proceso duele. Sí, la soledad se siente pesada. Sí, el rechazo familiar es una de las heridas más profundas. Pero no te rindas, no te amargues, no cierres tu corazón, porque viene un tiempo en que vas a mirar atrás y vas a entender, vas a ver con claridad por qué Dios tuvo que separarte de ciertas personas. Vas a agradecer por las puertas que se cerraron. Vas a valorar la soledad que te forzó a buscar a Dios más intensamente. Vas a reconocer que lo que pensabas que era tu fin, era tu principio. Y entonces, cuando estés en tu palacio como José, cuando estés en tu trono como David, cuando estés caminando en tu propósito pleno, mirarás las cicatrices y dirás: valió la pena. El dolor valió la pena, la separación valió la pena, porque Dios me trajo exactamente donde yo necesitaba estar. Pero antes de que cierres esta palabra, antes de que sigas con tu día, necesito que entiendas algo más. Necesito que comprendas que hay niveles en esta revelación. Hay capas profundas que Dios quiere mostrarte ahora mismo. Porque no se trata solo de que Dios quite personas de tu vida. Se trata de que entiendas por qué lo hace, cuándo lo hace y cómo debes responder cuando lo hace. Escucha esto. Hay familias que operan bajo maldiciones generacionales. Hay líneas de sangre donde la envidia se hereda como un gen espiritual, donde la traición pasa de generación en generación, donde el rechazo es un patrón que se repite una y otra vez. Y tú, que has sido llamado por Dios, que has sido ungido para romper cadenas, no puedes permitir que esas maldiciones sigan operando en tu vida. Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice algo que estremece. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ves? Las maldiciones tienen patas largas. Lo que tu abuelo sembró en odio, tu padre lo cosechó en amargura. Y ahora esa misma amargura quiere manifestarse en tu generación, en tus relaciones familiares, en la forma en que te tratan los que deberían amarte. Pero aquí está la clave poderosa. Cuando tú llegas a Cristo, cuando tú recibes el Evangelio, cuando tú te paras firme en la palabra de Dios y dices: hasta aquí llega la maldición, Dios mismo corta esas cadenas. Gálatas 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición para que tú fueras bendición. Cristo cargó con el peso de generaciones para que tú caminaras libre. Entonces, cuando Dios quita de tu vida a familiares que operan bajo maldición, lo que está haciendo es protegiéndote de contaminación espiritual. Es como si hubieras salido de una casa donde el aire está envenenado, donde hay gases tóxicos que no puedes ver pero que te están matando lentamente, y Dios, con su misericordia, te saca de ahí antes de que sea demasiado tarde.
Hay algo más que necesitas entender. Cuando Dios remueve personas de tu familia, también está probando tu carácter. Está viendo si vas a responder con venganza o con gracia. Está observando si vas a hablar mal de ellos o si vas a guardar silencio sabio. Está midiendo si vas a buscar justicia por tu propia mano o si vas a confiar en que Él es el juez justo. Romanos 12, versículo 19 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando tu familia te traiciona, cuando te rechazan, cuando te lastiman, lo más natural es querer defenderte, querer devolver el golpe, querer que sientan el mismo dolor que te hicieron sentir. Pero Dios te pide algo sobrenatural, que dejes ese dolor en sus manos. Y déjame decirte por qué. Porque cuando tú te vengas, cuando tú respondes con la misma maldad, estás rebajándote a su nivel. Estás permitiendo que su oscuridad apague tu luz. Estás dejando que su veneno entre a tu corazón. Pero cuando tú entregas la situación a Dios, cuando tú decides caminar en amor a pesar del odio recibido, cuando tú bendices a pesar de ser maldecido, estás operando en otro nivel espiritual, estás demostrando madurez. Estás mostrando que realmente has sido transformado por el Evangelio. Y aquí viene algo hermoso. Cuando Dios ve tu fidelidad en el dolor, cuando Dios observa tu obediencia en medio del rechazo, cuando Dios mira tu corazón limpio de venganza, Él mismo pelea tus batallas. Él mismo se encarga de reivindicarte. Él mismo hace justicia por ti de maneras que tú nunca podrías imaginar. Recuerda a David nuevamente. Cuando el rey Saúl, su suegro, lo perseguía para matarlo, David tuvo dos oportunidades perfectas de matarlo primero. En 1 Samuel capítulo 24, David encontró a Saúl durmiendo en una cueva. Los hombres de David le dijeron: Este es el día en que Jehová te entrega a tu enemigo en tu mano. Pero David no lo tocó. Solo cortó un pedazo de su manto para demostrar que pudo haberlo matado, pero no lo hizo. Y cuando Saúl despertó y se dio cuenta, se quebrantó, lloró y le dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Ves la reivindicación? David no necesitó vengarse. David no necesitó defenderse con violencia. Dios mismo tocó el corazón de Saúl y lo convenció de la inocencia de David. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Cuando tu familia vea cómo Dios te bendice, a pesar de haberlos perdonado, cuando vean cómo Dios te prospera, a pesar de que ellos te rechazaron, cuando vean cómo Dios te exalta, a pesar de que ellos te humillaron, algunos de ellos van a reconocer que Dios está contigo. Algunos se van a arrepentir. Algunos van a buscar reconciliación genuina. Y cuando eso pase, tú decides. Tú tienes el derecho de decir sí o no. Tú puedes abrirles la puerta o mantenerla cerrada. Tú puedes darles una oportunidad o mantener la distancia sabia. Porque el perdón no significa reconciliación automática. La reconciliación requiere dos cosas: arrepentimiento genuino de quien te hirió y sabiduría divina de tu parte para discernir si es seguro volver a confiar. Hay personas que piden perdón con la boca, pero su corazón no ha cambiado. Hay familiares que dicen lo siento, pero siguen haciendo lo mismo. Y tú no estás obligado a recibir disculpas falsas. No estás obligado a volver a una dinámica tóxica solo porque alguien pronunció las palabras mágicas. Proverbios 14, versículo 15 dice: El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Dios te está llamando a ser avisado, no ingenuo. Dios te está llamando a ser sabio, no ciego. Dios te está llamando a discernir espíritus, a probar intenciones, a verificar frutos antes de abrir puertas que Él cerró. Y si ese familiar tóxico nunca se arrepiente, si nunca cambia, si nunca reconoce el daño que te hizo, también está bien.
porque tu sanidad no depende de su arrepentimiento. Tu libertad no está condicionada a su disculpa. Tu bendición no necesita su aprobación. Tú puedes ser completamente libre, completamente sano, completamente bendecido sin que ellos jamás reconozcan lo que te hicieron. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera sanidad. Cuando ya no necesitas que te pidan perdón para perdonar, cuando ya no necesitas que te valoren para saber tu valor, cuando ya no necesitas que te amen para sentirte amado, porque el amor de Dios es suficiente, la aprobación de Dios es suficiente, la validación del cielo es suficiente. Isaías 43, versículo 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Dios te estima, Dios te honra, Dios te ama. Y ese amor divino, ese amor perfecto, ese amor que nunca falla, nunca te traiciona, nunca te abandona, es el fundamento sobre el cual puedes reconstruir tu vida después de que Dios quite a los que no te amaban. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué tal si el rechazo familiar que experimentaste fue la mejor redirección de tu vida? ¿Qué tal si esa puerta que se cerró te forzó a buscar la puerta correcta? ¿Qué tal si esas personas que se fueron te hicieron espacio para las personas correctas? A veces Dios tiene que vaciar tus manos para poder llenártelas con algo mejor. A veces Dios tiene que derribar lo que construiste para poder edificar lo que Él diseñó. A veces Dios tiene que quitarte la familia que tú querías para darte la familia que tú necesitas. Y cuando empieces a ver tu historia desde esa perspectiva, cuando empieces a entender que cada pérdida fue preparación para cada ganancia, cuando empieces a reconocer la mano de Dios en cada despedida dolorosa, entonces el dolor se convierte en propósito. La herida se convierte en testimonio. La cicatriz se convierte en mensaje de esperanza para otros que están pasando por lo mismo. Porque ahora tú puedes decirle a alguien que está sufriendo rechazo familiar, yo pasé por ahí, yo sé lo que se siente, yo viví ese infierno, pero mira dónde estoy ahora, mira lo que Dios hizo conmigo, mira cómo me restauró. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Ese es el poder del testimonio, ese es el propósito del dolor redimido. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4 dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu dolor tiene propósito. Tu prueba tiene destino. Tu historia de rechazo familiar se va a convertir en mensaje de esperanza para miles. Y esa es otra razón por la que Dios permitió lo que permitió. No solo para liberarte a ti, sino para equiparte para liberar a otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo declaro sobre tu vida liberación de vínculos tóxicos, sanidad de heridas familiares y apertura de puertas a relaciones divinas. Que el amor de Dios llene cada vacío que dejó el rechazo. Que la familia espiritual que Dios te dará supere toda expectativa y que camines en tu destino sin cadenas, sin culpas, sin miedo, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén y amén.